Mirá, fíjate, el Ministerio de Seguridad, operativo Monopoly, dice, a través de la Gendarmería secuestramos 36 millones de pesos sin aval legal para su tenencia o traslado. Fue en Formosa tras un control preventivo sobre las rutas nacionales. Son $36.000, ¿no? Recordemos. El dinero estaba en el asiento trasero de un vehículo, así que ahí tenés el gobierno libertario y demás, ¿no? Y mirá, todo cambia para que nada cambie, ¿no? ¿Cómo será el nuevo Ahora 12? Cambio de nombre, porque por supuesto, cambio de nombre, promesa de fuerte bajas de la tasa de interés. Ponele. Y en la misma línea, tenés Ahora 12. El tipo sí. que iba por todas partes, me está por dar algo, diciendo, los controles de precios fracasan hace 4.000 años, te mantiene los controles de precios y presiona más para que sean menores las tasas de interés. Aunque la inflación la está llevando él y con sus subas de impuestos a la estratosfera. Cínico. Precios cuidados era con el kirchnerismo, ahora es precios diferenciados. Claro. Se van quedando sin nombres, ¿no? Sin eufemismos. ¿No? ¿Cómo es precios creativos, precios solidarios, precios libres, precios sexualmente sugestivos, precios de la justicia social, precios rothbardianos. Claro, ¿no? Sería un título para una obra de teatro. ¿Viste? Rothbard escribió. Los que votaron a Milei no saben quién es Rothbard. Milei probablemente tampoco, porque ha demostrado una impericia absoluta. Rothbard pobre se revuelca en la tumba si ve lo que piensa Milei del genocidio palestino, por ejemplo, que era judío y antisionista como todo buen liberal, el gran Murray Rothbard. En ese sentido, grande. En otros tenía bastante oscuridad, pero bueno. Es capaz de ponerte precios rothbardianos. Rothbard escribió una obra de teatro burlándose de Ayn Rand, que es otra ídola de Milei. Sí, y los ve en sueños. Daba discursos motivacionales en el Pentágono. Yo siempre dije, la única rusa que no sabía escribir. Pues se supone que es filósofa. Se supone que era filósofa. Decía que los liberales, de hecho enemiga de los liberales, por lo menos era sincera en eso, los liberales somos hippies de derecha, decía. Hippies drogadictos de derecha, ella que murió anfetómana. Adicta a las pastillas para adelgazar y fumando con un cigarrillo en cada mano. Y subsidiada por el gobierno. Ayn Rand. Bueno, Ayn Rand tenía una secta, la secta de los objetivistas, que encima esta mujer que tanto admira a Milei, se permitía con una libertad opinar de que Nietzsche era un ignorante, Kant era un manipulador, Hegel era un bastardo, y ella no había leído ni 4 páginas de un manual de filosofía de universidad estadounidense, que nunca pisó tampoco, pero hablaba así. Y plagiaba radicalmente, o sea, lo poco que leía lo plagiaba. El discurso ese, filosofía, ¿quién lo necesita? Es un plagio de el dualismo kantiano, etc. Probablemente ni lo pudiera comprender. Escuchó a alguien que dijo algo y ella dijo, esta es mi filosofía superior y objetiva, que debe regir todo, hasta los criterios estéticos, en eso bien totalitaria. Le gustaba la arquitectura modernista. Rand y su secta, vos entrabas y tenías un mínimo aspecto que no combine con el pensamiento de Rand y te echaba. Por ejemplo, Rothbard entró, le interesaban las lecturas, saber qué onda, y lo echaron porque su mujer era católica. Rand no podía soportar que la mujer sea católica. Y que fue fundamentalista católico, que era fundamentalista hebreo, admira a Rand que odiaba todas las religiones, con pasión. Además de que decía que un feto era un parásito, que había que extirparlo y cosas por el estilo. Bueno, este tipo, contado por el mejor amigo, y ya sabemos, y fuente de todo el mundo, y con pruebas a la vista, ha dicho que le cayeron Ayn Rand y Murray Rothbard con Jesús, Rothbard judío ateo, Rand atea fervorosamente anticristiana con Jesús, en una especie de aro de fuego, a decirle, Javier, tu misión es que Argentina vuelva a ser liberal y que seas presidente, en un supermercado. Se supone que eso pretendía que le crean, que tuvo una visión de esas características, ¿no? De ese nivel de religiosidad. Bueno, en fin. Rothbard le hizo una obra de teatro satírica a Ayn Rand sobre este carácter sectario, mesiánico, sumamente limitado. Bueno, pero Milei se los imaginaba juntos, contentos, como amiguitos con Jesús, a decirle que siga por el camino del bien. Ya no cree en Jesús. Ya habría que ver si le aplicaría el protocolo antipiquetes a Jesús y lo encerraría. Ahora tiene otra fe vinculada con su identidad política y su obediencia geopolítica.
o busca otra fe, o incluso insulta esa fe, porque hay cada vez más personas, respetabilísimas personas de la comunidad judía argentina que denuncian la explotación que hace de su credo este hombre. Porque el judaísmo no es el sionismo que mata palestinos que Milei apoya. Adelante, Nico. Bueno, fíjate, antes hacías referencia a esto, la tasa Kicillof, ¿no? El presidente aseguró que creará esta tasa, un impuesto para pagar los 16.000 millones de dólares del juicio de YPF en Estados Unidos. El presidente anticipó que se está trabajando en la propuesta de un bono perpetuo que afrontarían todos los argentinos para pagar el desaguisado de un amateur en materia económica en referencia a Axel Kicillof. Acá tenés del país, ¿no? Soros insta a la Unión Europea a emitir bonos perpetuos para afrontar la crisis, ¿no? Tras la situación de 2020. Esto pasó en el encierro masivo, cuando Soros gestiona los préstamos de Alberto del CAF. ¿Te acordás que yo en mi primicia del 11 de abril dije que iban a reclamar una quita? ¿Te acordás? Y le di el número exacto de la quita a los acreedores privados, todo lo que fue el acuerdo de Soros y Alberto, incluido esto. Bueno, esto te lo está incorporando Milei, la idea de deuda perpetua. ¿Dónde quedó la canción Un liberal odia la deuda? Un liberal ahorra lo que ingresa, porque le está pidiendo más deuda a China, le está pidiendo mucho más deuda al FMI, obligando, imponiendo a las generaciones futuras una vulneración sobre su derecho a la libertad y a la propiedad, además de las presentes. Antiliberal hasta la médula. Te sube impuestos, no te baja un plan social, no te echa un empleado público y te aumenta la deuda, mientras te deja entrar ejército extranjero. Y la deuda es perpetua. Bueno, ya está. La obra no tiene remate, no necesita remate. Le está inaugurando nuevos agujeros al infierno del Dante. Sí, pero también, viste, señalar un poco con el editorial del comienzo, la ceguera, ¿no? El fanatismo de la gente, porque se lo festejan. Qué ocurrente, mirá el nombre que le quiere poner al impuesto que vas a pagar vos, amigo, que estás viendo esto por toda tu vida. Kicillof. El marxista Kicillof es el ministro de Economía que Milei defendió cuando trabajaba para su candidato presidencial, Daniel Scioli. Milei era kirchnerista. Y el chistecito de tasa Kicillof lo sacó de la tasa Milei. ¿Te acordás de la tasa Milei? Cuando el diputado Milei, que juró que iba a votar contra la creación de cualquier otro impuesto, se abstuvo cuando se creó el impuesto aeroportuario que beneficia a su patrón Eduardo Urnequian, monopolista estatal de los aeropuertos. Y no fue, y gracias a eso se aprobó el nuevo impuesto y se llama tasa Milei en el argot popular. Bueno, dice tasa Kicillof, pero la está poniendo él para pagar el desastre que hizo el ministro que elogiaba y defendía a él, porque eran del mismo gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, eran del mismo partido, el Frente para la Victoria. Eso es Milei, señores. Por eso el documental que tanto les duele ya tiene más de 750.000 visitas, porque hicimos bien los deberes. Video recomendado, si no lo han visto todavía. Bueno, acá tenés también lo que hacíamos referencia al principio. La convirtió en subsecretaría del Ministerio de la Mujer y le cambió el nombre, ¿no? A cargo del ¿Qué opina Agustín Laje? La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que reemplaza al Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Acá está en su momento una entrevista con Fantino donde dijo al Ministerio de la Mujer lo eliminaría, es un curro. Pero bueno, viste, una cosa es lo dicho y otra cosa es lo hecho. Lo cambió de razón social. Experto en curros. Doctor en curros. Ya que plagió las tesis, los libros, es realmente un doctor en curros. Don Javier Milei. Ahora, fíjate, Nico, con esto que estás diciendo, ¿no? Y señalamos antes la cantidad de funcionarios del gobierno anterior que han permanecido, la cantidad de funcionarios con estirpe, ¿no? Peronista y demás. Fíjate, Juan Grabois, que esto te lo dije hablando informalmente durante la semana, que la verdad me preocupa escucharlo a Grabois y me parece mucho más razonable que mucha de la gente que se llaman liberales, ¿no? Increíble. Mirá lo que dice Grabois, en la marcha de la CGT, ¿dónde están los dirigentes de Unión por la Patria? ¿Dónde está Massa? Y están adentro del gobierno. Están operando desde adentro, por supuesto. Están gobernando. Grabois, que también esta semana estuvo señalando lo que venimos diciendo hace un montón, los vínculos del Círculo Rojo, los grandes empresarios del país en este gobierno. Prácticamente son quienes dirigen
todo, digamos, dirigen, marchan las medidas y con todo. Bueno, la semana pasada habíamos mostrado la sospecha de quién había redactado el DNU. Esta semana tenemos más noticias al respecto. Pero bueno, Grabois, que estuvo en la interna contra Massa, recordemos, y que también busca posicionarse políticamente, como también lo de la tasa Kicillof es apuntar a uno que se está posicionando de cara al futuro, ¿no? Kicillof. Grabois se pregunta, ¿dónde están? Bueno, son cómplices. O sea, está bien que algunos dicen, vamos a dejar que las propias medidas cambien el humor social para empezar ahí a atacar, pero lo cierto es que muchas de las medidas, mostramos el clip de Rubinstein, muchas de las medidas las iba a tomar Massa, muchos hombres de Massa se quedaron. Así que bueno, ahí está la respuesta. Sí. Kicillof también está por subir 300% del impuesto inmobiliario, que es lo que esperás de Kicillof. Por lo menos no se dice liberal. Y tenemos quienes de la Libertad Avanza votaron a favor del proyecto. ¿Por qué se votó en la legislatura provincial, donde hay diputados oficialistas que apoyaron el aumento de los impuestos? Otra vez jugando, ¿no?, con el peronismo, igual que en la campaña, digamos, ¿no? Acá página 12, los funcionarios de Alberto que continúan la gestión de Milei, o sea, ya lo has dicho, me parece no vale la pena ahondar, pero son un montón realmente, un montón. La gente, los fanáticos, viste, lo justifican, no, que son buenos funcionarios y esto y lo otro, pero, o sea, hermano, los criticabas hace 20 días. No, pero bueno, la incoherencia, no reconocer el error y el fanatismo es tremendo lo que hace. El tipo que le medía la inflación a Massa se la va a medir a Milei. La inflación. Sí, en la oficina de Lavagna, me ufano de haber señalado esto antes que, por ejemplo, un periodista definitivamente superior a mí como Carlos Pagni. Pero yo lo avisé antes. La oficina de Marco Lavagna, donde se reunían misteriosamente y con gran asiduidad él, Marra y Karina Milei, cuando era un funcionario masista, con una caja muy importante y oscura, la del INDEC, de dinero, de recursos. Y eso lo dije en 2021, campaña diputado de Milei. 21. Acá lo tenemos a Alberto Fernández, el expresidente, abriéndose una cuenta en un banco de Madrid. En el Banco Santander. Exacto. Tiene que ser el Banco Santander. Decime, por favor, que es el Santander. Seguramente, por los colores, seguramente lo apuesto a que es el Santander, claro. De su amiga Ana Botín, hija de Emilio, del Club Bilderberg, que es la principal banquera de España, de Argentina, de México, pero quiere que le den más dinero a los bancos, que el Estado le dé más dinero a los bancos. No le alcanza. Tiene negocios en Rusia y financia el Build Back Better de Biden en Estados Unidos. Y ella le puso a Guzmán. ¿Te acordás de eso? Corroborado sí. por gente que conoce a Nielsen y comía con Nielsen toda la semana. Claro, pero pará, un dato muy importante. Sí. Que Nielsen, que es lo más serio que tiene el peronismo, Guillermo Nielsen, iba a ser el ministro de Alberto. Pero llegó Pierpaolo Barbieri, socio de Soros en la Argentina, hoy mileísta, se reunió con él en noviembre, a la siguiente semana llegó Botín. Soros es accionista por $500 millones, ni más ni menos del Banco Santander, del Club Bilderberg, de la línea de los socialistas españoles, que lo conocía Alberto desde que Alberto era un muy sospechoso funcionario de la Superintendencia de Seguros en los años 90. Cabalista, por cierto. Se reúnen con él y lo ponen a Guzmán. Un tipo que experiencia en el sector público, cero. Experiencia en el sector privado, cero. Era un profesor que le llevaba el café a Joseph Stiglitz, jefe de asesores económicos de los Clinton, amigo del Papa y de Soros. Y empleado de la ONG puertorriqueña Espacios Abiertos de George Soros. Y miembro del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico de Nueva York de George Soros. Dirigido por el expresidente de Soros Fund Management. Ese era Guzmán. Un tecnócrata de Davos. Se lo pusieron estos señores. Ana Botín, bueno, mira, ahora Alberto, qué humilde va a abrir la cuenta así. Mirá cómo terminó. Antes hablaba con la jefa, está la foto de esa famosa que están ahí con las piernas cruzadas, que somos grandes amigos con Ana. Bueno, ahora para abrirte la cuenta tenés que ir como cualquier pobre sudaca, entre comillas, como dicen algunos españoles un tanto irreverentes, a la oficina del banco. Así terminó Alberto. Los que nunca van a terminar así son los Botín de esta vida, los Selstein, los Urnequianes. Adelante. Es que
como hablábamos en la edición anterior del noticiero, ¿no? Respecto a Estados Unidos, tenés 400 millones de personas, pero en torno al señor de la isla estaban todos, ¿viste? Toda la gente... Claro, ahora, vos fíjate, acá en Argentina, dentro de un núcleo muy chiquito, están todos orbitando. Decías Nielsen recién. Nielsen, el yerno de Nielsen es Matt Kurr, quien era la mano derecha de Massa, quien hoy es el representante ante el FMI en el gobierno de Milei. El número 3 del Ministerio de Economía, que hoy es el representante ante el Fondo Monetario Internacional de Milei, a quien Milei elogia calurosamente en uno de sus libros. Exactamente. Y Milei, según Massa siempre, denunciado en el debate presidencial, yo no lo vi refutado, Milei y sus amigos que iban a trabajar con él en el Frente Renovador durante 2012 y 2013. Me lo creo completamente. De ahí la amistad, la relación, el vínculo. Dos tipos que eran amigos llegaron a un balotaje presidencial. Y los dos ganaron. Y todos ustedes perdieron, los que votaron. Sea quien sea. Nielsen, Lavagna hijo, Massa, o sea, todo gravita los mismos nombres. Y después del tema del poder real, el poder del dinero, bueno, acá en la foto Joe Louis, son los mismos nombres que estaban con el cabalismo, que estaban después con Nielsen, compañía, Massa, etcétera, etcétera. Todos los últimos 20, 30 años, no, más de 20, no, 30 años de la política argentina está dominada por esos nombres. La gente no lo recuerda, no se finge demencia, la verdad que no sé. La derogación de la ley de tierras y el negocio del agua dulce, esto es algo que nadie ha mencionado realmente, que la ley de tierras no es únicamente la prohibición a ciudadanos extranjeros y empresas, personas jurídicas extranjeras de comprar tierra, sino que incluye el tema del agua, ¿no? Gran problema con Luis y ya lo hemos cubierto en extenso en el sur, pero bueno, ahí está, ¿viste? La derogación de la ley de tierras, dice Realpolitik, ha sido una de las más cuestionadas, las medidas del DNU. La norma prohíbe la venta de propiedades que contienen o son ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. En caso de que los contenidos del mega DNU terminen imponiéndose, acuíferos, ríos, humedales y lagos corren serio riesgo. O sea, un detalle que ha pasado completamente inadvertido. Y tengo que decir en este momento, ¿no? Ya lo veremos capaz que más adelante puntualmente, pero nuevamente absolutamente vergonzosa la cobertura de los periodistas, de la mayoría, no de todos, pero la mayoría de los periodistas mainstream. Absolutamente vergonzoso. Borrando detalles, nombres de algunas notas, ya lo vamos a ver. Pero lo sumo, vos fíjate, lo que decía Grabois, ¿dónde está Unión por la Patria acá? La complicidad de los medios, que ya lo vimos en la campaña. ¿Por qué medios muy asociados al kirchnerismo y demás decidían no avanzar sobre determinados temas? Estamos viendo la continuación de eso. Bueno, acá el tema de la ley de tierras, me parece más que claro el punto que cita la nota. La política online, con lo que venimos señalando, vos lo dijiste antes, ¿no? A ver, en cualquier país del mundo, a ver, no te digo juicio político, pero por lo menos una investigación, un pedido de informes, ¿no? Es sumamente inusual esto. Ya van 2 veces que se lo plantean al vocero presidencial, no hay una respuesta contundente cuando es algo que debería ser absolutamente claro. Así que bueno, se expone un conflicto por dádivas, dice la política online, pero fíjate, Realpolitik, para que buscamos el nombre, perdón, acá, Nicolás Pack-Hawks de IRSA, ¿no? Del directorio de IRSA, designado como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Así que personas vinculadas al dueño del hotel donde se hospeda el presidente, designados como funcionarios públicos para controlar justo los bienes del Estado, bienes que serán muchos privatizados. Imagínense quién los va a comprar, ¿no? Así que, qué sé yo, insisto, Nico, en cualquier país del mundo, alguien levantaría la voz por estas cosas. Yo voy a hacer un programa de Elstein y que Dios me acompañe. Porque son gente muy pesada. Ciertamente, sí. Ciertamente. Fíjate, ¿no? Acá ámbito financiero, Diana Mondino firmó el DNU que desregula la actividad financiera siendo dueña de un banco. Nuevamente, aparte ya dijimos, ya lo contamos la vez anterior, que inclusive lo firmó a la distancia, como si estuviera en Buenos Aires, no estaba
en Buenos Aires. O sea, dos motivos que podrían atacarse la validez del DNU directamente. Insisto, viejo, sos dueño, te tenés que excusar. Estás firmando algo que va directo relacionado a tu actividad. No sé, me parece a mí. Aparte, para el que no lo sepa, está contemplado que se excuse. Y cuando se excusa, ¿qué ministro tiene que firmar en lugar del ministro que se excusa? O sea, no hay motivo para no hacerlo. Siguiendo con el desfile de... Sí. Desde tu perspectiva como abogado, Sí. el DNU monolítico encima y que pretende quitarle atribuciones al Congreso, no pasa del Congreso. No pasa, creo que ni de la Cámara de Diputados. Mirá, Nico, hay un tema, ¿no? El tema es que es una cuestión política. O sea, si pasa o no pasa, lo decide la política. Desde el punto de vista jurídico, para mí es totalmente inválido ese DNU. Excede completamente las facultades, el tema de la emergencia es absolutamente discutible. Y mirá, después cuando hablamos del proyecto de ley, quizás lo desarrollo un poco más, pero me parece completamente errado el enfoque de unificar a todo blanco, o sea, matar o morir, sí o no. Cuando, a ver, tanto el DNU como la ley tienen más de 300 artículos cada uno, tocan cualquier variedad de temas, ¿no? Entonces, es reducir el análisis a sí o no, palo en la rueda o la revolución de la libertad, no puede ser ese el análisis. Porque estás mezclando la ley de tierra, no sé, con que los jueces usen toga. ¿Viste? No tiene nada que ver alguna de las cosas. Entonces no... Nico, y sí. el enfoque equivocado. Porque los tipos dicen, vamos a plebiscitar, no van a poder ni ir a la esquina. O sea, y creen que los diputados les van a tener miedo porque tuvieron 50 y pico % de los votos en el balotaje. No son Cristina Kirchner, que sacó 54% de los votos en primera vuelta y consecuentemente una aplastante mayoría parlamentaria. Sí. Cristina no gobernó como gobernó, con tentaciones chavistoides, en el segundo gobierno, porque sacó el 54% y le tenían miedo a los diputados, sino porque ella era el dueño de los escaños. O sea, este tipo no es dueño de nada. Y además no lo votó el 50 y pico % a él, lo votaron contra Massa, a él lo votó el 30%. Y no sacó un voto más del 30 que sacó en agosto al 30 que sacó en octubre. Ni uno más sacó. O sea, sacó el resultado que sacó solo porque estaba enfrente del peronismo. Y mirá cómo los estafaron. Y ahora sigue gobernando el peronismo. Mirá, bueno. Respecto al tema, o sea, yo coincido con vos, hice un video específicamente diciendo eso, que para mí el principal error de cálculo desde mi análisis, porque capaz que el análisis político es otro, pero para mí toda la historia del 50 y pico % es un error grosero por lo que vos acabas de decir. La representación en el Congreso está dada por el resultado de la primera vuelta, que es el que importa. De ahí se surge esa representación, entre comillas, de gobernadores, intendentes, diputados, senadores, donde se ve la falta de poder, digamos. Entonces, para mí es un error. Y ya en la campaña, cuando se hablaba de esto de plebiscitar, ¿te acordás que hasta hicimos una mención en algún noticiero nominado que estaba también desconociendo cómo funcionaba el sistema? Porque parte de las cámaras el pedido de plebiscito. El plebiscito que puede no ser vinculante también. Entonces, ya había una ignorancia de cómo funcionaba el sistema y quizás puede derivar, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero puede derivar lo que vos dijiste, en un Fujimori, una situación así, o lo que sea, pero bueno, complejo el panorama, sin lugar a dudas. Insisto, el fanatismo es tremendo, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? Acá tenés Fabián Lombardo, nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, Clarín, bondadosamente, como se está portando últimamente, funcionario cercano a la Cámpora. No, actor de la Cámpora. ¿Qué fue cercano? ¿No? Parte de la Cámpora. Pero bueno, insisto, ¿no? Algunos medios que están buscando ciertos beneficios, bueno. Se produce un fenómeno similar al del comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, donde cuando tenía cierta popularidad, 2004, bastante popularidad de hecho. Acá convergen dos factores. Por un lado tenés la histórica teoría de la aguja hipodérmica de la comunicación, que lo veíamos en Comunicación.
Que básicamente los medios inyectan a las masas mensajes que vienen prefabricados de acuerdo a sus intereses, que estructuran la sociedad. Me parece que viene por ahí de la escuela de Frankfurt o los estudios culturales de Raymond Chandler. Pero bueno, de la intelectualidad izquierda viene esa idea, los medios te bajan mensajes. Y claramente que es así. De hecho, a veces te bajan mensajes de izquierda. Y venimos viendo como La Nación, que era el medio conservador, fue el número 1 en agenda abortista, el número 1 en agenda ecologista. Pero por otro lado, los medios también son un reflejo de la sociedad porque necesitan que la gente los compre y los demande. Y también modelan su discurso de acuerdo a los errores colectivos. O sea, si sienten que hay mucho público mileísta, aunque ni siquiera sea la mayoría social, aunque sea un 20%, que eran... El kirchnerista movilizado es un 20% del país. El mileísta movilizado no llega al 20%. Son públicos, son nichos mediáticos. Entonces yo le tengo que vender ese nicho, porque me conviene venderle ese nicho. No le voy a vender al kirchnerista, le voy a vender al mileísta. En su momento le vendían al kirchnerista, en la época de Néstor Kirchner, y se vendían a Néstor Kirchner y conseguían grandes negocios de Néstor Kirchner, y por eso almorzaban cotidianamente Magneto, CEO de Clarín, con Néstor Kirchner todos los domingos, en la Quinta de Olivos. Bueno, ahora lo están haciendo con Milei. O sea, no te vamos a contar el desastre que está haciendo hasta que te explote en la cara. ¿Cuándo te explote en la cara? Que es lo que le hicieron a Macri. Cuando te explote en la cara a vos, el gil del lector, al que no te estamos informando, te estamos estafando y te estamos haciendo el diario de Irigoyen, te estamos diciendo lo que querés oír, no lo que realmente pasa. Cuando te explote todo, ahí nos volvemos en contra del gobierno. Cuando vos quieras que estemos en contra del gobierno. O sea, es una cosa absolutamente deleznable. Son tan mercenarios como C5N, Página 2 y los medios kirchneristas. Clarín, La Nación, con la salvedad de Pañi, que es lo mejor que tienen y que lo cuiden como oro. Son todos así, son unos veletas. La Nación y Clarín lo estaban tratando de nazi a Milei hace 2 meses. ¿Te acordás? Hace 3 meses, los periodistas de La Nación, ¿te acordás que decían que era nazi? Que es otro extremo, porque tampoco es cierto que es nazi. No tienen vergüenza y ahora son, el presidente, Milei, le hacen una entrevista, Milei. Para ser periodista hay que molestar, hay que bancársela. Fíjate a quién le da notas. Siempre son los mismos. No son periodistas. O no le hacen honor a la profesión. No le hacen honor a Mariano Moreno, que fue el primer periodista, el primer liberal y el padre de lo mejor de la Argentina. Fíjate esto, ¿no? La política online, o sea, y nosotros lo hemos cubierto hace meses, que Slim era uno de los principales aportantes de campaña, y Slim estaba rosqueando, ¿no? Para acceder al negocio satelital, y bueno, al final, ¿qué pasa? Se termina confirmando eso. Abre el ingreso de Slim y Elon Musk al negocio satelital. De vuelta, libre mercado, pero te lo dicen por cadena nacional. Che, Starlink, esto y lo otro. ¿Viste? Entonces, en definitiva, termina siendo lo que es siempre. Favoritismo, negocios entre amigos y demás. Lo mismo, ¿no? Galperín y compañía, viste que festejaban el DNU y esto que lo otro. Bueno, Mercado Pago y Igualá podrán pelear contra los bancos por un negocio millonario, las cuentas sueldo. Esto lo habíamos visto la semana pasada, pero fíjate, ya oficialmente avanzan con el tema de que las billeteras digitales puedan salir a competir, digamos, contra los bancos respecto a los sueldos. Que este es lo que hablábamos la semana pasada, el problema de analizar este tipo de noticias, porque por supuesto está bien que compitan, que desregulen, pero que le hacen un favor a uno y después lo compensan al otro con otro favor. Y en definitiva no termina compitiendo nadie, porque terminan siendo un núcleo cerrado de 4 o 5 compañías que se manejan el negocio como quieren absolutamente. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.